Leer disertación 78 y 79, Éxodo capítulo 12, para información adicional de la Pascua. Levítico capítulo 23 versículos 4 y 5. Estas son las fiestas solemnes del Señor, las asambleas sagradas que convocarán a su debido tiempo. El día 14 del mes primero, al atardecer, es la Pascua del Señor. La Pascua, como fiesta, fue instituida después de la liberación de Israel de Egipto. Éxodo capítulo 12 versículos 26 y 27. Y cuando les pregunten sus hijos, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les responderán, este es el sacrificio de la Pascua del Señor, quien pasó de largo las casas de los hijos de Israel cuando mató a los egipcios y libró nuestras casas. En el día 10 del primer mes escogía un cordero para cada casa, según el número de las personas, o si la familia era pequeña, más familias podían unirse. El cordero era guardado hasta el día 14, cuando se lo degollaba al atardecer, y se asperjaba su sangre en los postes y sobre la entrada de las puertas. Esa misma noche se comía la carne asada. Con el cordero, solo podía comerse pan sin levadura y hierbas amargas. El sacrificio de la Pascua se distingue porque Dios lo llama mi sacrificio. Éxodo capítulo 23 versículo 18. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio junto con algo que tenga levadura. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. La Pascua recordaba la salida de Israel de Egipto, pero también anticipaba a nuestra Pascua, que es Cristo, quien había de ser sacrificado por nosotros. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Limpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, como lo son en realidad sin levadura, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. En varios aspectos, la Pascua adecuadamente representaba la crucifixión. En la crucifixión, no fue quebrantado ningún hueso del cuerpo de Cristo. Juan capítulo 19 versículo 36. Porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliera la escritura que dice, ninguno de sus huesos será quebrado. No se debía quebrantar ni un hueso del Cordero Pascual. Éxodo capítulo 12 versículo 46, tampoco quebrarán ninguno de sus huesos. El Cordero Pascual era degollado el día 14 del mes de Abib, y comido esa misma noche. Éxodo capítulo 12 versículos 6 y 8. Lo habrán de guardar hasta el día 14 de este mes. Aquella misma noche comerán la carne, asada al fuego. Cristo murió horas antes de la celebración de la Pascua, durante su preparación. Juan capítulo 19 versículo 14. Era el día de la preparación de la Pascua, y como el mediodía. Entonces dijo a los judíos, he aquí su rey. El acto de asperjar la sangre significaba pasar por alto, en forma misericordioso, la muerte. Éxodo capítulo 12 versículo 13. La sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Yo veré la sangre y en cuanto a ustedes pasaré de largo y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en ustedes ninguna plaga para destruirlos. Así también, por la sangre de Cristo, los pecados cometidos y confesados han sido pasados por alto. Romanos capítulo 3 versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. El sacrificio pascual era un cordero. Éxodo capítulo 12 versículo 3. Hablen a toda la congregación de Israel, diciendo que el 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero en cada casa paterna, un cordero por familia. Cristo también fue el Cordero de Dios. Juan capítulo 1 versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero debía ser sin mancha. Éxodo capítulo 12 versículo 5. El cordero será sin defecto. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
La carne del cordero debía comerse. Éxodo capítulo 12 versículo 8. Aquella misma noche comerán la carne. Juan capítulo 6 versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. La Pascua simboliza la muerte de Cristo. En la cruz aseguró la salvación de todos, pero la cruz por sí sola no salva a nadie. Solo hizo posible la salvación. Juan capítulo 1 versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. La aplicación de la sangre hacía eficaz la salvación. El cristiano tiene que aceptar el sacrificio y aplicar la sangre del Salvador en su vida. Además, tenía que comerse la carne bajo unas condiciones especificadas, Éxodo capítulo 12 versículo 11, y debía eliminar toda levadura. En ese entonces, si no seguía las instrucciones de Dios, el ángel de la muerte entraba en esa casa y moría el primogénito. Igual ahora si no seguimos las instrucciones de Dios, solo nos espera la muerte eterna. Para cada cordero, debía haber suficiente número de convidados como para que toda la carne fuese consumida. Éxodo capítulo 12 versículo 4. Si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero, entonces lo compartirán él y su vecino de la casa inmediata, de acuerdo con el número de las personas. Según la cantidad que ha de comer cada uno, repartirán el cordero. No debía sacarse nada de la casa, y nada debía dejarse hasta la mañana. Lo que quedara que no podían comerse, debía ser quemado. Éxodo capítulo 12 versículos 10 y 46. Nada dejarán de él hasta la mañana. Lo que quede hasta la mañana habrán de quemarlo en el fuego. Será comida en una casa, no llevarás de aquella carne fuera de la casa. El cristiano debe entregar completamente su vida a aquel que nos salvó, al Cordero que quita el pecado del mundo. Esto significa aceptar plenamente la vida y el carácter de Jesús. Cristo instituyó la Cena del Señor para tomar el lugar de la Pascua, el servicio de la comunión. Después de la muerte de Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya la fiesta de la Pascua no tenía razón de por qué continuar. La Pascua era solo una figura de lo verdadero, el sacrificio de Cristo en la cruz. El propósito de la Santa Cena es recordarnos de la provisión hecha en la cruz para nuestra salvación. Lo hemos de recordar hasta que Él vuelva. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor, hasta que Él venga. Dios te bendiga, hoy y siempre.